Bueno, el padre Ugalde, pues voy a hacer una presentación formal, pero evidentemente es un personaje de la vida pública venezolana con presencia mediática permanente, muy conocido en el mundo universitario, obviamente. Pero bueno, voy a tener a cumplir con el protocolo de leer su reseña curricular. Encantado también de tenerlo por aquí, padre. Padre Luis Ugalde, jesuita vasco-venezolano, nacido en Vergara, España, venezolano nacionalizado con más de 60 años en Venezuela, licenciado en Filosofía y Letras, en Sociología y en Teología, especialización y maestría en Historia Económica y Social de Venezuela, doctorado en Historia, doctorado honoris causa de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, de la Universidad de los Andes en Venezuela, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y del Sistema Mexicano de Universidades Jesuitas, superior de los jesuitas de Venezuela entre 1979 hasta 1985. Actualmente coordinador de educación de la provincia venezolana de los sacerdotes jesuitas. Asesor del Centro de Reflexión y Planificación Educativa, el CERPE. Fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1990 hasta el año 2010. Es individuo de número de las Academias Venezolanas de Ciencias Políticas y Sociales y de la Academia de Historia. Es Premio de Derechos Humanos de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith del año 2012 y Premio Hannah Arendt por la Paz y la Tolerancia de Venezuela del año 2013. Es tiene la condecoración Orden Isabel la Católica de España en su grado de encomienda de número en atención a los méritos y servicios prestados al interés de la nación el año 2019. Entre las obras más recientes, Educación para transformar al país, del Foro CERPE del año 2012, Elogio de la Política del año 2016, Mito, Ilusiones y Miseria de El Dorado del año 2018, columnista permanente desde el año 1991 hasta la actualidad en prensa escrita, con columna semanal y quincenal. Padre Ugalde, nuevamente bienvenido, encantado de tenerlo por acá y bueno, la Universidad Simón Bolívar es también su universidad. Así es. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos. Para que después no se me olvide, muchísimas gracias, doctora Carlota Pérez. Seguí con mucha atención. Ya había leído otra presentación, pero esta la seguí con enorme atención e interés, porque todo lo que uno pueda decir tiene que ser a ver cómo respondemos a esos retos en una situación como la que estamos viviendo ahora. Y antes de entrar en materia, también quiero felicitar, a la doctora Minor Reyes, pude escuchar prácticamente todo su informe, y en estos tiempos calamitosos en que es mucho más fácil criticar y lamentar que desarrollar iniciativas y realizaciones, he quedado muy impresionado de lo que la Asociación de Egresados de la Simón Bolívar está haciendo en tiempos realmente difíciles. Yo les entregué, y bueno, les podrán enviar a los que les interesa, unas 25 páginas que escribí hace un par de años para una revista universitaria. Tenemos ahí un problema con la secuencia de... Pues son 5 o 6 cuartillas que también se les podrá enviar. Y yo voy a leer la presentación porque tiendo a alargarme en explicaciones, y entonces en la lectura ya sé dónde empieza y dónde termina, y ustedes llevan muchas horas sentado y no quiero abusar. Pero sí, al final de todo, me detendré un poco más en 10 puntos provocativos sobre el financiamiento de la universidad,
como creo que Venezuela tiene que repensar todo ese capítulo, si no, no tenemos futuro. Entonces ahí me detendré un poquito más y ahí sí lo van a proyectar en PowerPoint un par de hojas. Bueno, entro en materia. ¿Quién puede financiar hoy la Universidad Venezolana? El ingreso del Estado en dólares y el presupuesto oficial dependían en más del 90% de las exportaciones petroleras. Y el valor de estas hace menos de una década era superior a 50.000 millones de dólares. Este año que terminó está bastante por debajo de 5.000 millones, bastante por debajo del 10% para un Estado quebrado y con deuda pública externa cercana a 50.000 millones. En estas condiciones, todo lo que está financiado por el presupuesto público drásticamente pierde más del 90% de sus ingresos. Y ahí están las universidades. Esa es la parte de la tragedia nacional y tragedia de la universidad venezolana. Ahí entran los ingresos de los educadores y de los centros educativos, lo que constituye una tragedia nacional. Lo que se paga a los educadores en todos los niveles es algo realmente inhumano. El gobierno, al no tener dólares, produce dinero inorgánico para los pagos en bolívares, es decir, produce bolívares sin respaldo, y esta es la principal fuente de la hiperinflación. En cualquier aumento no se resuelve cualquier aumento no resuelve ese problema, el aumento nominal pues en bolívares, y envilece más el bolívar y el salario real. Recientemente las autoridades de la UCB dijeron que el gobierno les aprobó menos del 3% de lo requerido. Entiendo que dijo 2,3%. Y el rector de la Universidad Simón Bolívar, el rector de su ilustre universidad, en un excelente mensaje aniversario reciente, dijo que el Ejecutivo les aprobó el 0,4% de lo solicitado. Entonces, ¿cómo combinar, digamos, todos los retos, todo ese horizonte que nos presenta la doctora Carlota y con esta otra situación? Con eso, con ese desastre de las finanzas estatales, aún sin pandemia, se descapitaliza y se paraliza la universidad y el daño a la nación es gravísimo. Una conclusión provisional, por supuesto, es con los ingresos petroleros reducidos a menos del 10% y la producción de las empresas a un cuarto de máquina, aun las que están abiertas, parece imposible que el Estado financie la Universidad Venezolana, y con este modo de financiamiento es imposible rescatar nuestra universidad y su autonomía. Ese sería el gran problema en torno al cual yo voy a hacer y compartir algunas reflexiones. Expansión, otro capitulito, expansión de la universidad pública y transformación del país. Son elocuentes las cifras de lo que la Universidad Venezolana logró con la democracia. Voy a recordar brevemente. En 1935, cuando muere el dictador Gómez, había menos de 1.000 universitarios en todo el país. En 1958, cuando comienza la democracia, había menos de 9.000 alumnos en las universidades, incluido el pedagógico. Y en 1998, en esos años de democracia, pues ya había más de 1 millón de estudiantes universitarios. Algunas cosas que ocurrieron en ese tiempo. 1, universidad, desarrollo económico del país.
y ascenso social fueron a una. En las primeras décadas de la democracia, el país pasó de rural a urbano, con un impresionante crecimiento en el sector industrial y de servicios. La modernización del país avanzó de la mano de las universidades y sus egresados. Se produjo un rápido ascenso social y en decenas de miles de familias por primera vez hubo egresados universitarios. En ese sentido, fue especialmente importante el aporte de las universidades públicas, las financiadas por el Estado, en esas décadas. Y la universidad fue diferenciándose en calidad. En 1998 había un número grande de instituciones desiguales en la calidad, unas de carreras largas, otras de carreras cortas. También ya son una realidad al final del siglo, el año 98, las universidades privadas, ya diremos después el peso que llegan a tener. Y recordar nada más que la Constitución establece que la educación es gratuita hasta el pregrado universitario en las instituciones del Estado. Es decir, la Constitución, ni esta ni la anterior, dice que la universidad ha de ser gratuita. ¿Se me escucha? Sí, la escuchamos perfecto. Gracias. Entonces, la inexistente autonomía financiera es el gran punto débil y a la larga insostenible de todo el sistema universitario de toda el área que ha estado financiada por el Estado. Otro puntito, la ideología del régimen actual es contraria a la autonomía universitaria. Para ellos es un contrasentido que en Cuba un rector universitario pensara algo distinto y lo expresara algo distinto de Fidel Castro. Y también es un contrasentido que no fuera nombrado rector en última instancia, por el jefe de Estado, de partido. Entonces, la ideología del régimen es contraria a la autonomía universitaria, a pesar del artículo 109 de la Constitución actual, que afirma rotundamente la autonomía. Más bien, castiga a las autonomías, porque en estos años no ha podido ganar las elecciones universitarias y ha ido creando un bloque creciente de universidades con rectores nombrados a dedo y que estén absolutamente sometidos a las orientaciones del Ejecutivo y su ideología. La UNEFA, Bolivariana, Misión Sucre, etcétera, que en pocos años sumaron cerca de 1 millón de alumnos. Y en ese mismo tiempo se ha ido aumentando el cerco a las universidades autónomas, tanto en la parte electoral como en la parte presupuestaria. Y bueno, la realidad actual de la que hemos mencionado antes, la falta de presupuesto en la Universidad Simón Bolívar o en la Central, es absolutamente dramático, es decir, hace inviable la universidad en esos términos. Nada más recordar otro punto, evolución del financiamiento universitario en Venezuela, más allá de lo que se cree que toda la universidad la mantiene el Estado. Voy a traer alguna información. En Venezuela, en 1954, no había ningún egresado de universidad privada.
egresado en el país. Ningún egresado en el país cuyos estudios no hubieran sido financiados por el Estado. Este año 1954 empezaban unos pocos cientos de estudiantes en la recién fundadas Universidad Santa María y la Católica. Medio siglo después, 1954-2004, había un total, 2004, de 170 instituciones de educación superior en total, 48 universidades y 119 institutos universitarios, entre privadas y públicas. Del total de 1.200.000 estudiantes, un 60% estudiaba en las costeadas por el Estado y un 40% en las privadas o pagadas por las familias. Y este año, el 2004, ocurre un hecho muy significativo. Se graduaron en total unos 100.000 estudiantes y por primera vez fueron más, 53.000, los graduados con estudios pagados por las familias que los graduados con estudios financiados por el Estado. Esto simplemente para decir no que sea una cosa buena ni mala, sino el hecho real es que un poquito más de la mitad no estudió en educación superior gratuita, sino de otras fuentes de financiamiento, lo cual pues nos tiene que hacer reflexionar que si eso ocurre, quiere decir que esas fuentes complementarias existen y deben desarrollarse, y mucho más cuando el Estado está en quiebra total. Esta es una tendencia en las últimas décadas en toda América Latina. El esfuerzo de las familias ha ido creciendo, las posibilidades también, y en todos los países, algunos más y otros menos, pero se está dando ese fenómeno. Quiero llamar la atención sobre una realidad injusta y poco racional, en cuanto que muchos de los graduados provienen de familias menos pudientes. De los graduados en universidades privadas. Muchos que estudiaron gratuitamente, pagados por el Estado, en el liceo. Pero, con frecuencia, este es un hecho doloroso pero real, las carreras más apreciadas, como puede ser medicina, ingeniería, derecho, etcétera, los egresados de colegios privados de pago logran los cupos con más facilidad, y muchos que vienen de liceos gratuitos son obligados a buscar instituciones universitarias de pago, normalmente instituciones de carreras cortas, etcétera. Entonces, esto nos obliga a pensar con novedad y libertad, y de manera provocativa voy a introducir algunos puntos. 1. El financiamiento de la educación superior será cada vez más mixto: Estado, familia, empresa. Venezuela necesita con urgencia un sistema de crédito educativo. No lo tenemos. Un sistema de crédito educativo que implica pago diferido, público, insisto lo de público, administrado por la banca privada para garantizar la transparencia y la recuperación. Sistema de crédito con capacidad de financiamiento, o sea, no un sistema de crédito pequeñito, sino capacidad de financiamiento de cientos de miles de universitarios. Naturalmente, con la actual hiperinflación, esto es imposible.
también al pensar en un sistema crediticio amplio, debe examinarse con mucho cuidado el caso de Chile e incluso el de Estados Unidos para que el egresado que estudió con crédito no quede agobiado durante muchos años con su obligación de pago. Por eso insisto en que el sistema crediticio que proponemos debe contar con subsidio público. Es decir, el Estado no se lava las manos, sino dice, bueno, yo tendría que pagarles a ustedes al 1,5 millones. No voy a hacer eso. Pero el sistema crediticio, aunque lo administre la banca privada, tiene subsidio, de manera que usted no tiene que devolver íntegramente con sus intereses lo que recibió. Y con esto quiero decir que hoy aparece inviable, de acuerdo al modelo de las décadas anteriores de abundante ingreso petrolero, esa forma de financiamiento. Al mismo tiempo, al igual que toda la recuperación nacional, la Universidad Venezolana necesita fuertes alianzas internacionales que reduzcan costos y tengan acceso telemático a los mejores centros internacionales. La universidad, entonces, tiene que fortalecer su alianza práctica con las empresas y la capacidad de generar ingresos propios con su desarrollo tecnológico e investigativo. Otro puntito, revolución informática y renacer universitario. Bueno, la doctora Carlota Pérez nos abre los ojos a todo ese mundo, un reto tremendo a la creatividad y a la innovación. Demos un momento que al padre Ugalde se le cayó la conexión, ya debe de volver a conectarse. Oscar, te doy la palabra. Bueno, no, seguimos pendientes de su intervención, de verdad que es sumamente interesante y bueno, da lástima que por la conectividad pues se pierda la continuidad de la charla, pero de todas maneras, sí ya tenemos de vuelta al padre Ugalde, padre, que se había interrumpido la conexión. Roguemos a Dios por mantenerla constante de aquí en adelante. Así es, bueno, entonces formación permanente a lo largo de la vida. Nuestra ley de universidades es de 1970 y no habla de los estudios de posgrado. Las carreras entonces eran largas, 5 años e incluso en algunos algo más, y los estudios parecían definitivos para el resto de la vida. En las últimas 4 décadas se han multiplicado los posgrados con especializaciones, maestrías, doctorados y también con gran número y variedad de diplomados con estudios más cortos y aplicados que tratan de responder a necesidades cambiantes en el trabajo y en la vida. Por otra parte, muchas de esas modalidades no requieren grandes instalaciones universitarias y pueden ser guiadas en esta etapa nueva digital, pueden ser guiadas por vía telemática, relativizando así la distancia y la ubicación geográfica del profesor y del alumno. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a aprender y familiarizarnos con las inmensas posibilidades que ofrece la informática para la formación permanente. Esto nos hace ver
que ya no existen carreras que bastan para toda la vida y que por lo tanto puede incluso ser mejor iniciarse profesionalmente con una carrera corta, siempre que sea buena, para luego poder a lo largo de la vida combinar el trabajo con el estudio, lo cual relativiza y modifica la etapa universitaria de la vida, que en el último siglo, pues entre 18 y 25 años, un gran sector de la sociedad está liberado de otros compromisos a tiempo completo a ser universitario. Eso tiende a desaparecer y parece que volvemos un poco a la cultura anterior en la que el joven aprendía trabajando y el hecho educativo se daba, por ejemplo, en los gremios, en la relación entre el oficial y el aprendiz. Desde los 10, con la revolución informática, el aprendiz se hará maestro y seguirá siendo aprendiz durante toda la vida. Recojo esquemáticamente nada más mencionar unos aportes que considero muy importantes para responder a los actuales retos de la universidad. Aportes de lo que ha ido planteando Carlota. Cambio permanente, cambio permanente y formación continua. Es un hecho, como hemos dicho. Ahora es imprescindible la formación permanente en disciplinas y especialidades que avanzan continuamente. Y yo con el título de hace 30 años, pues si no estoy al día, estoy perdido. 2. Combinación a distancia de espacios y factores de producción y estudio. Esto me parece muy importante. No es necesario la combinación de actores, de los factores productivos, la combinación física eliminando la distancia, sino que se relativiza totalmente la distancia y el maestro puede estar a 20.000 kilómetros de aquí y el alumno aquí. 3. Sociedad de conocimiento y factores de producción. Ese es otro capítulo que nada más lo menciono. Nueva combinación permanente entre estudio y producción, de manera que la fábrica tiene que estar en estudio permanente y el estudio de la universidad tiene que estar también en conexión permanente con el proceso productivo. Todo esto lleva a una nueva relación entre universidad y empresa. Y el último punto que recojo, nada más para mencionar y subrayar, la universidad y las nuevas alianzas globales y universales. Es decir, hoy día hay unas posibilidades enormes de realizar nuevas alianzas con los países y en la salida, ojalá sea pronto, de Venezuela, del hueco en que estamos, necesitamos alianzas con estados, con gobiernos, con multilaterales y alianzas con universidades. Hoy día la educación universitaria es una prioridad para muchas familias que tienen posibilidad de contribuir a su financiamiento. Es una inversión valiosa y así lo piensa la familia. Pero al mismo tiempo la educación universitaria es prioridad para el país. Por tanto, debe reflejarse en el presupuesto estatal, sin olvidar que de ese presupuesto educativo dependen 8 millones de niños y de jóvenes en su etapa preuniversitaria. Es primordial recuperar la capacidad de la universidad para su dotación, para el sueldo de los profesores, para poder retener y dar estabilidad profesional a los mejores talentos con verdadera vocación de investigación y docencia. Y eso significa responder lo más pronto posible a la tragedia universitaria actual. Para que eso sea posible, el presupuesto oficial debe contribuir de manera diferenciada al pago de los estudios a los que necesitan en los primeros años y con crédito para las otras etapas.
esta es una idea un poco rara, que en lugar de pagarle a usted los 5 años o decirle, bueno, le doy crédito desde primer año, la inmensa mayoría de los alumnos el primer año no tienen garantía de que se van a graduar. Y de hecho se gradúa un 30% de los que empezaron. Entonces, esos 2 primeros años, yo creo que es muy arriesgado para el alumno ir al crédito educativo. Pero después del tercer año hay altísima probabilidad de que se gradúa y por tanto, esos últimos años yo le doy un crédito y él se obliga a una devolución, no de los 5 años que hizo, sino de 2 o 3 últimos. Bueno, por ahí va la idea. Después de la secundaria vendrían para una parte de la población carreras universitarias iniciales. Bueno, me voy a saltar porque ya se está acabando el tiempo. Para la formación continua, recuerdo otra vez, no se requieren grandes espacios universitarios con costosos equipamientos como fue necesario en su momento y se hizo. Esa es la prueba de la Universidad Central, no se diga la Simón Bolívar, etcétera. Ni tampoco grandes desplazamientos de profesores y alumnos. Hay capítulos en los cuales puede haber un ahorro, una mayor austeridad, pero sí son indispensables excelentes relaciones con los gobiernos y con las universidades del mundo, reconociendo que durante un tiempo seremos socios arruinados que buscan su apoyo generoso. Es también indispensable invertir de urgencia en la actualización y dotación de las plataformas informáticas, porque sin ello, toda esta nueva etapa, pues quedamos fuera de posibilidades. De esta nueva realidad surge la pregunta, ¿es posible salvar la investigación y la formación universitaria, garantizar la dotación necesaria y asegurar que ningún joven venezolano, y esto es muy importante, ningún joven venezolano quede excluido porque su familia es de pocos recursos económicos? El Estado tiene que mirar ese punto. Si nosotros volvemos que solo pueden ser universitarios los que cuyas familias pueden pagar, eso sí sería una doble tragedia nacional. Con el modo de financiamiento establecido es imposible, y con la actual hiperinflación y con la ruptura del régimen con las democracias del mundo se acentúa la imposibilidad. Bien, entonces ahora voy a pedir que pongan eso es. Voy a proponer 10 puntos que combinados, todos son discutibles. Yo los defendería si tuviera tiempo, pero es absolutamente legítimo estar en desacuerdo, por supuesto. Que combinados los 10, Venezuela va a ir encontrando el financiamiento de la universidad que requiere. Con los ingresos petroleros reducidos a menos del 10% y la producción de las empresas a un cuarto de máquina, parece imposible que el Estado pueda financiar la Universidad Venezolana. Entonces, los 10 puntos son: 1, cada cosa habría que argumentarla y defenderla, etcétera, explicarla, pero bueno, reducir a 2 años el pago estatal de las mensualidades estudiantiles, en lugar de 5 años con repitencia indefinida y también los posgrados. Y recálculo de repitencia indefinida, miles y miles de estudiantes repitiendo el primer año y algunos de manera indefinida y sin prisa de aprobar. Y también era casi un dogma de fe que los posgrados tenían que ser gratuitos.
Afortunadamente se logró superar eso. 2. Crear un amplio sistema público de crédito educativo administrado por instituciones privadas para pre y posgrado. 3. Nueva alianza sistemática entre universidad y empresa productiva. Eso la doctora Carlota ya ha desarrollado un poco más, pero eso es fundamental para la empresa y también para la universidad. 4. Ampliar venta de servicios universitarios a las empresas. Es decir, las universidades tienen unas enormes posibilidades. En el punto anterior, permítame, en el 3, mencionar la LOCTI. La LOCTI fue un buen paso. Lamentablemente, el gobierno fue sectario y miope y la iniciativa que ellos mismos propusieron la hundieron. Pero hay que volver a eso, en esa relación empresa-universidad. 5. Adecuación acelerada de las plataformas telemáticas y preparación de todo el personal para usarlas. Yo creo que este es un capítulo fundamental. Si no tenemos la plataforma o el personal no está capacitado o está renuente, ahí perdemos una gran oportunidad. 6. Alianzas internacionales con universidades y gobiernos de otros países, con formación a distancia. Hoy se pueden hacer posgrados sin tener que agarrar el avión, diría yo. Y ciertamente especializaciones, etc. 7. Sacar ventaja económica de la revolución telemática y del modo de producción digital. Si se puede subir un poco. Me refiero ahí a la combinación a distancia de factores productivos. Es decir, el profesor está en Inglaterra y el alumno está en la Simón Bolívar. Bueno, esa es combinación a distancia, la reducción de la distancia. Y la otra, formación continua, combinando trabajo y estudio luego de unas bases universitarias. Es decir, cuanto antes, yo pongo por decir algo, después de los 2 primeros años de poner buenas bases, cuanto antes usted se convierte en trabajador y usted como trabajador sigue siendo estudiante para el resto de su vida. Y vamos al 8, siguiente página. Mayor contribución de las familias y de los egresados beneficiados al financiamiento de la educación. Bueno, ya hemos escuchado hoy todo el esfuerzo de los egresados de la Simón Bolívar y ese capítulo pues hay que ampliarlo mucho más. ¿Ya lo aprobaste? 9, refuerzo desde la universidad. Este es un punto importante que lo relaciono también con unas cosas que dijo la doctora Carlota. Refuerzo desde la universidad al mejoramiento de la calidad educativa en todas las etapas preuniversitarias y mayor exigencia y restricciones económicas a los repitientes universitarios. Es decir, la universidad tiene que ser, como fue en tiempo de Andrés Bello en Chile, una especie de ministerio de educación para fortalecer. Incluso se puede fortalecer con estudiantes universitarios, tenemos experiencias interesantes, a la formación en las etapas preuniversitarias. Porque si nos llegan las etapas preuniversitarias, la mayoría de la población de los muchachos con los niveles actuales, pues podemos soñar mucho en la universidad, pero no hay posibilidad de conectarse. Y 10 y último, oferta internacional de servicio de enseñanza e investigación por parte de nuestras universidades y universitarios. Eso se refiere, algunos de ustedes ya tienen la experiencia, usted desde Venezuela en este momento puede dar clases en Colombia o en Chile o en España o en Estados Unidos en su especialidad y eso significa ingresos para usted e ingresos en dólares para el país. Bueno, ahí termino. Muchas gracias y perdonen. Que por mucho que lea uno rápido, nunca alcanza el tiempo. Gracias.
Gracias a usted, padre. La verdad es que el tiempo es secundario frente a los planteamientos tan interesantes que está haciendo. De verdad que siempre un gusto escucharlo, igual que a la doctora Carlota Pérez. Excelentes ponencias y de verdad que estamos muy contentos con haberlos tenido en este ciclo de charlas en compañía de la Asamblea o al lado de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Egresados. Tenemos bastantes preguntas.